El alquiler se ha vuelto impagable en muchas ciudades canadienses, en donde el crecimiento de los arriendos ha aumentado hasta 4 veces más rápido que los salarios. Mientras que en lugares como Arizona, Estados Unidos, los alquileres se han disparado hasta en un 116% en menos de un año. No cualquiera puede darse el lujo de seguir viviendo en las grandes ciudades. Pero, ¿por qué han subido tanto el precio de los arriendos en ambos países? ¿Cuáles son las ciudades que sufrirán un mayor incremento del alquiler el próximo 2022? ¿Y cuáles serán las zonas más accesibles para vivir, principalmente para los nuevos inmigrantes y las nuevas generaciones? Barrie es una pequeña ciudad en el suroeste de Ontario, Canadá, y hasta hace apenas unos años era popular por sus económicos precios de arriendo en comparación con la costosa ciudad de Toronto, apenas a poco más de 1 hora de distancia. Esta solía ser una ciudad económica, un respiro para quienes huían de los disparados precios de la gran ciudad. Ahora, a 2 años de la pandemia, Barrie es el tercer lugar más caro de todo Canadá, solo superado por Vancouver y Toronto. Si bien el mercado inmobiliario de compra y venta de viviendas en Canadá se disparó durante la pandemia, el mercado del alquiler del país se ha vuelto realmente insostenible. Según el sitio web inmobiliario Zumper, 14 ciudades de Canadá sufrieron el mayor aumento en el precio de los alquileres. Rentar un apartamento de una habitación en Vancouver, la ciudad más cara de Canadá, ahora cuesta en promedio $2,150, pero es imposible pagar un alquiler así con un solo salario mínimo. Un informe del grupo Living Wage for Families en British Columbia dice que 2 padres que trabajan a tiempo completo necesitarían ganar $20.52 la hora para poder subsistir solo con los gastos básicos como alquiler, cuidado de niños, comida y transporte. Pero el salario mínimo en British Columbia, la provincia en que se encuentra Vancouver, es actualmente de solo $15.20 la hora. $5 menos por hora de lo que una persona necesitaría para subsistir solo con lo básico. Lo mismo sucede con Toronto, el segundo lugar más caro para vivir en Canadá. Aquí, la renta subió más del 14% en menos de un año. Rentar un departamento en la zona más económica de Toronto puede rondar en los $1,840 mensuales por lo menos. Pero el ingreso de una persona con un salario mínimo es de $1,850. Así que, con un sueldo mínimo, alguien necesitaría usar su ingreso completo de un mes para pagar el arriendo de un departamento y le sobrarían apenas $10 para poder subsistir en todo un mes. Mientras en Barrie, Ontario, los alquileres aumentaron un 4.9% en lo que va del año. Un departamento para una persona ronda sobre los $1,720. En Halifax, hubo un aumento en el arriendo de 5.2%. La renta más barata para una persona es de no menos de $1,410 y la lista continúa en casi todo el país. La nueva tendencia es clara. A medida que la pandemia retrocede, los alquileres aumentan. Pero este no es solo un problema de Canadá. Muchas de las principales ciudades de Estados Unidos se han visto afectadas por el mismo problema, y algunas a una escala mayor. Las principales zonas en donde el precio de los arriendos ha aumentado de forma alarmante son Gilbert, Arizona, en donde el arriendo aumentó un 116%, seguido de Nueva York con un 50,7%, Seattle
con un 32%, San José, California, con más de 25%, Denver un 24% y St. Louis con un 22% de incremento en los arriendos. Mientras que los alquileres en Nueva York han aumentado en más del 50%, los ingresos de los inquilinos de 25 a 44 años han aumentado apenas un 8% durante el mismo tiempo, según un informe. Es una historia similar en Seattle y San José. En Estados Unidos, cuando inició la pandemia, muchos inquilinos pudieron beneficiarse con la reducción de sus rentas o incluso meses gratis de alquiler. Pero ahora, los propietarios están subiendo los precios del arriendo a medida que terminan las restricciones del COVID y aumenta la demanda de vivienda. Los costos de la vivienda ya estaban de por sí aumentando antes de la pandemia, pero con el COVID se agravó el problema. Según un informe de la aplicación de alquiler Apartment List, en un promedio nacional, en Estados Unidos, la renta media ha aumentado un 11,4% en lo que va del año 2021. El alquiler está aumentando por distintas razones, incluido el regreso a sus trabajos de quienes recibían subsidios del gobierno y la movilidad de los jóvenes que se mudan solos a medida que terminan las restricciones. Y mientras el precio del alquiler sube desmedidamente, el salario de los trabajadores no aumenta lo suficiente para cubrir el nuevo precio del alquiler. Gran parte del gasto mensual de un hogar típico, tanto canadiense como estadounidense, se destina al pago de la renta. En Estados Unidos, uno de los principales problemas es que después de la crisis inmobiliaria, hace más de 10 años, mucha gente dejó el oficio de la construcción y debido a los cambios en las leyes de inmigración extranjera y restricciones de la pandemia, ahora hay muchos menos inmigrantes entrando al país. Muchos de esos nuevos inmigrantes ahora podrían estar trabajando en la construcción. Y también, después de la crisis financiera del 2008, la construcción de viviendas se estancó. En 2019, Oregon se convirtió en el primer estado en imponer un control al alquiler en todo su territorio. Allí, se limitan los aumentos en aproximadamente un 7% en ciudades como Nueva York, San Francisco y Washington, D.C. También se han limitado los aumentos del alquiler. Un beneficio en los inquilinos de aproximadamente un 20% más de probabilidades de permanecer en sus hogares debido al control del alquiler. ¿Pudiera ser esta también la solución a la especulación del mercado inmobiliario? En Canadá, el profesor de sociología de la Universidad de Columbia Británica, Nathan Luster, dice que es muy probable que el costo del arriendo comience a subir aún más el próximo año en ciudades como Vancouver y Toronto, por dos factores. Porque ambas ciudades son los destinos preferidos de estudiantes internacionales que necesitan donde vivir, y también porque es el destino favorito para los nuevos inmigrantes que están dispuestos a pagar arriendos más caros ante la necesidad de encontrar un lugar donde vivir cuando recién llegan. Para el profesor Luster, lo mejor que pueden hacer, principalmente los nuevos inmigrantes y las nuevas generaciones, es alejarse de los lugares que tendrán aún más demanda inmobiliaria en los próximos años, porque los costos de los arriendos podrían volverse impagables para muchos. Un informe de la aplicación Zillow estima que para el 2022 los lugares más accesibles de Estados Unidos para rentar un hogar serán Austin, Texas, Las Vegas y Phoenix, mientras que en Canadá las únicas ciudades en las que, en lugar de subir los arriendos, bajarán de precio son las ciudades de St. John's, en donde el arriendo de una habitación ronda sobre $820,
lo que convierte a la capital de Terranova y Labrador en la ciudad más accesible para rentar un hogar en todo Canadá. Los arriendos en Winnipeg también bajaron levemente en julio. Ahora se ubican en un promedio de $1,179 por un departamento de un dormitorio y $1,462 por un departamento de 2 dormitorios. Aunque siguen siendo arriendos económicos comparados con el resto del país, sus alquileres promedio también aumentaron en un 9%. Los precios del arriendo en las viviendas en ambos países no parecen tener la intención de disminuir el próximo año, por lo que el mejor consejo de los especialistas es no solo alejarse de estas ciudades si es posible, principalmente para quienes tienen un trabajo remoto, pudieran tener la oportunidad de acercarse a los lugares en donde los arriendos pudieran ser más baratos o permanecer igual. Y mientras tanto, los especialistas en los mercados inmobiliarios en ambos países siguen cuestionando hasta cuándo esta burbuja inmobiliaria podrá sostenerse y hasta qué punto podrán ser accesibles los precios de la renta para una familia si los salarios no suben lo suficiente para poder sostener un hogar.